Pedro Castillo afronta un juicio oral en la que la Fiscalía le ha impuesto 34 años como sentencia y obviamente el presidente es algo que no va a aceptar y por ende se ha declarado en huelga de hambre, ¿no? Es una especie de manifestación en contra de sus derechos en la que se viene llevando a cabo en su contra y ha declarado de puño y letra una carta dando a conocer a la opinión pública sobre lo que le está viviendo recluido en el penal de Barbadillo, ¿no? Y los actos de injusticia que se le viene cometiendo en su contra. Vamos a leer la carta que dio a conocer Pedro Castillo a través de su abogado a la opinión pública. Huelga de hambre. Yo, Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 2742-7864, recluido injustamente en el penal de Barbadillo por actos que nunca cometí, ahora un tribunal con una jueza que ha adelantado opinión en mi contra, forzando el tipo penal de rebelión. Pongo en conocimiento a mi familia y al pueblo peruano que, haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se viene cometiendo conmigo. Atentamente, Pedro Castillo, abogado Walter Edison Ayala González. Esta carta que ha dado a conocer Pedro Castillo hace unos días es muy importante para saber lo que está viviendo Pedro Castillo. Es un acto injusto, es una batalla legal que todo apunta en su contra. Incluso esta jueza, Norma Carvajal, directora de debates, ya ha anunciado por adelantado una sentencia condenatoria en contra de Pedro Castillo. Es algo que no se puede permitir. Yo no entiendo cómo en este país hay jueces que adelantan opinión antes de una sentencia, dándolo por sentenciado a una persona que está llevando un proceso legal. Es algo que solamente sucede en este país. Es increíble cómo esta justicia está tan corrompida, tan devastada, tan destruida por dentro con este tipo de sistema que estamos teniendo. Y es lamentable lo que está viviendo ahorita Pedro Castillo en estos momentos. Incluso esta consecuencia, este acto ha tenido una consecuencia. Por ejemplo, el Instituto Nacional Penitenciario sancionó al apresado con aislamiento y restricciones de visitas. Por su parte, el Ministerio Público también tomó acciones al respecto. Es decir, el INPE ahorita ha sancionado en este momento a Pedro Castillo por este acto de huelga de hambre que viene realizando, y también el Ministerio Público ha sancionado a Pedro Castillo. O sea, defender haciendo uso de su derecho personal de una huelga de hambre por las injusticias que viene viviendo Pedro Castillo desde su situación de recluido. Y sin embargo, este instituto penitenciario le pone una sanción restringiéndole la visita sin acceso a su abogado o a algunas personas que le puedan visitar. Entonces, es algo que no entiendo, cómo este sistema legal peruano puede permitir esto, puede hacer este tipo de atropellos, de abusos contra un presidente que a todas luces sabemos que es inocente. Hoy, en una de las intervenciones que dio uno de los abogados de los acusados, Duberly Rodríguez, que es el patrocinador de Aníbal Torres, el representante legal, él dio una enseñanza, se podría decir, una enseñanza académica legal, que es muy importante que ustedes entiendan, ¿no? Porque él lo dio esta expresión específicamente para nosotros, el pueblo que no entiende de leyes, para dar un contexto de lo que está viviendo Pedro Castillo. Por ejemplo, en la doctrina académica que él señala, Duberly Rodríguez señala el iter criminis, ¿no? Es una figura legal que es muy importante que nosotros entendamos y que empecemos también a notar de qué se trata esta figura legal. Es importante, por ejemplo, el iter criminis tiene 3 fases. La primera fase es cuando comienza, es decir, la ideación, la fase subjetiva, ¿no? Cuando yo pienso en robar o pienso en matar, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. Pero sin embargo, si esa primera fase, esa ideación, no se hace nada, si yo pienso en robar o en matar, pero yo no acciono, no llevo a cabo, no se considera un delito. Es decir, queda algo impune, como impune queda, porque yo no he accionado, simplemente tengo una ideación. La siguiente fase es muy interesante, es el acto preparatorio, es la fase externa, ¿no? En la que yo busco una herramienta, busco un arma de fuego, un revólver, qué sé yo, o algo contundente que produzca la muerte de alguien. Pero mientras yo no llevo a cabo, es decir, no acciono ese acto preparatorio, tampoco se considera un delito, porque es importante que ustedes entiendan que el delito es delito cuando es consumado ese acto preparatorio. Es decir, cuando ese acto preparatorio de buscar un arma, conseguir un objeto contundente para producir la muerte de alguien, es consumado. Mientras no se consuma ese acto preparatorio, no es considerado un delito. En el caso de Castillo, Castillo nunca se alzó en armas.
Pero sin embargo, esta fiscalía le está acusando por delito de rebelión. Y sin embargo, ¿qué dice el Código Penal peruano con respecto a este tema puntual de rebelión? El Código Penal dice bien claro que el acto de rebelión, el delito de rebelión, constituye un levantamiento en armas. Cuando Pedro Castillo, todo el pueblo peruano sabemos que Pedro Castillo nunca se levantó en armas. Sabemos de conocimiento propio, es conocimiento nacional, Castillo leyó un documento, pero nunca se alzó en armas. Pero sin embargo, esta fiscalía le quiere acusar por rebelión cuando penalmente el Código Penal da a conocer que el acto de rebelión es un levantamiento en armas. Cuando yo busco los medios para levantarme en armas, busco las formas, acciono, consumo ese acto preparatorio, recién se podría constituir un delito de rebelión. Pero en el caso de Pedro Castillo, nunca se dio un levantamiento en armas, nunca hubo tanquetas en las calles, nunca hubo fuerzas armadas rodeando el Congreso o el Poder Judicial, dando a someter violentamente a estas personas para hacer tales objetivos. O sea, nunca se vio ese tipo de cosas. Entonces, pero sin embargo, esta fiscalía, de manera sesgada, de manera politizada, pretende acusar, incriminarles y sentenciar y buscar la sentencia de 34 años contra Pedro Castillo. Es algo que yo considero injusto, ilegal, y eso también lo ven los abogados que están patrocinando a los diferentes acusados como Aníbal Torres, como Betsy Chávez y demás personas. Y es algo injusto porque el abogado Rodríguez Duberlí dio esa cátedra, esa enseñanza a nosotros para que entendamos lo que es el liter criminis, y yo quisiera que ustedes también investiguen más sobre el liter criminis para que entendamos la situación que viene atravesando, esta situación injusta que viene atravesando Pedro Castillo, ¿no? Entonces es importante que nosotros señalemos también que Pedro Castillo, esta huelga de hambre que ha venido, que viene desarrollando Pedro Castillo, es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque es una situación injusta que se viene desarrollando contra Pedro Castillo, y esto lo está llevando a un acto, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer en una entrevista con Gil de Abraham en sus 13, Guido Croaxo, Defensa Internacional de Pedro Castillo, aseguró que la decisión de huelga de hambre es una decisión del presidente Castillo, ¿no? Creo que el presidente Pedro Castillo no está equivocado con la decisión que está tomando. En última instancia es de él. Nosotros como abogados desde un inicio le propusimos una estrategia de ruptura. Castillo lo intuye como ciudadano, sostuvo. O sea, la defensa legal de Pedro Castillo ha dado a conocer este señalamiento.